todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Soy Louise Connolly, la responsable de la organización de los eventos y la formación del profesorado en Macmillan Education. Es un placer teneros aquí esta tarde y os agradezco muchísimo el esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta el momento del año. Para Macmillan Education, la evaluación continua, o lo que se llama formativa también, es clave para asegurar una mejora en el aprendizaje de inglés de las alumnas y de los alumnos a lo largo de su vida escolar. Diagnosticar el nivel de ellas y ellos, tener una foto real de sus capacidades lingüísticas en inglés actuales, nos permite diseñar planes de mejora personalizados que respondan a las necesidades de estas alumnas y alumnos, y así atendemos a la diversidad en el aula. Por este motivo, este año volvemos a organizar un evento como este. Y en este evento tendremos a Matthew Johnson, que compartirá con todas nosotras, todos nosotros, sus reflexiones y sus soluciones prácticas para aplicar una evaluación continua en nuestras aulas de inglés. En unos breves instantes empezaremos, claro, con la intervención de Matthew. Esta intervención durará hasta las 7:05. Después abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Y ahora tenéis en vuestras pantallas un botón que pone Q&A o preguntas y respuestas. Y quiero animaros a aprovechar esta facilidad, esta función, para empezar a enviar comentarios y preguntas y dudas desde el inicio de la ponencia de Matthew. Es muy importante la comunicación, la interacción, la participación de todas y todos. Así que, por favor, aprovechad esta función. Más o menos en una semana enviaremos un email, un correo electrónico con vuestro certificado de asistencia, y también al final del evento, y es muy, muy importante, lanzaremos una encuesta de valoración de este evento en la cual hay preguntas sobre el evento en su conjunto, también sobre la ponencia de Matthew, y también podéis darnos sugerencias para futuros eventos y futuras formaciones. Esto es muy importante para nosotros porque realmente yo creo que nos ayuda mucho en seguir mejorando nuestros eventos, nuestras formaciones. Y ahí también en esta encuesta hay una pregunta sobre si queréis saber más sobre los exámenes del TOEFL Young Student Series. Si queréis, marcad esta pregunta con un sí, y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros directamente, organizaremos una visita, etc. Y al final de la encuesta hay un enlace a nuestra página de web de TOEFL Young Student Series, y ahí podéis pinchar y a saber más sobre los exámenes. Después de la ponencia de Matthew, entrará mi compañera Sarah Collins, que es especialista en inglés, en exámenes externos y representante delegada comercial en Macmillan, para explicar en más detalle los exámenes del Young Student Series de TOEFL. Bueno, ahora lo más importante. Quiero dar la bienvenida a Matthew Johnson. Matthew, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde. La verdad es que es un lujo tener a Matthew. Matthew es un profesor de inglés y de educación bilingüe en el Centro Universitario Cardenal Cisneros y también en el máster del Instituto Franklin en Madrid. Es formador con mucha experiencia, ha estado colaborando con Macmillan Education desde hace varios años, he perdido la cuenta, Matthew, y tiene un particular interés en la evaluación formativa como herramienta de mejora de la capacidad lingüística de las alumnas y los alumnos y nos dará pautas y soluciones prácticas sobre cómo maximizar lo que él llama la reevaluación continua. Así que, Matthew, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias Luis por tus palabras. Eh, Gracias a todos por haber venido también, que repito lo que dice Luis, que sabemos que es un momento del curso bastante ajetreado, así que dice mucho de vosotros que estáis aquí. Y dar las gracias a Macmillan y TOEFL también por darme esta oportunidad de hablar de algo que me encanta con un público cautivo. Porque la verdad es que la evaluación para mí es algo fundamental en la educación. Yo creo firmemente que el proceso de aprendizaje empieza con la evaluación, debería ser una parte íntegra del proceso y no algo que simplemente viene al final, no algo que pensamos cuando vamos por la mitad de una unidad didáctica o por la mitad um, de un capítulo de un libro o cuando vamos por mitad de curso ya tenemos que empezar y cómo vamos a evaluar los alumnos. No, no, no. Desde el primer momento, desde la planificación, yo creo que la evaluación tiene un papel primordial, vamos. Entonces, bueno, primero quería empezar y saber un poquito a quién me dirijo. Entonces, vamos a abrir ahora un sondeo para saber un poco el perfil de vosotros. Si dais clase en infantil, en primaria, en secundaria o en otro contexto. Um, Muy entonces, bien, pues esto me va a sí, ayudar a dirigirme un poco más a vosotros. muy bien. Sí, es muy buen comienzo, es muy importante, sí, saber del público qué nivel enseñan. Así que en vuestras pantallas hay un botón y hay un sondeo, ¿vale? Con las opciones. Hay cuatro opciones y si enseñáis infantil, primaria, secundaria u otro. Y la gente está contestando, ¿eh, Matthew? Uh -huh. La gente tiene ganas de participar, que está Eso muy me gusta. bien. Sí, sí. Les damos un par de segundos más para ver si sube, pero veo un porcentaje alto, mayor, de profesores de secundaria. Estamos Ah, en muy bien. 56%, Uh -huh. seguido por otro que a lo mejor es bachillerato Sí, o o otros quizás fondos, ¿no? academias o... O academias, exacto. Uh -huh. Infantil está subiendo, estamos ahora en 20%, Ajá. seguido por primaria 10. Así que yo creo que lo podemos cerrar en 50 de secundaria, 20 de infantil, 9, 10 de primaria y, no, que 27 ahora de otro. A ver, Uh tenemos -huh. una repartición, ¿eh? ¿Ok? Ajá. La mayoría en secundaria, seguido Ajá. por otro, después Vale. infantil y finalmente primaria. Muy bien, muchas Bueno, gracias a todos. sí, gracias. Es bueno saberlo, pero la buena noticia es que los principios de la evaluación son los mismos principios en cualquier etapa, en cualquier nivel. Um, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver ciertos principios, pero vamos a empezar um, con, con cambiar el chip un poco, ¿no? Yo quiero plantearos una pregunta también aquí al principio. Um,
y pensar un poco en por qué evaluamos a los estudiantes. No sé si habéis parado a pensar por qué lo hacemos alguna vez. Si lo hacemos por un único motivo o por varios motivos, porque es algo que siempre se ha hecho, porque no lo pensamos, ¿no? Es que, pues claro, si enseñamos, pues también que tenemos que evaluar, examinar a los alumnos, ¿no? Y yo creo que a veces lo hacemos un poco así, ¿eh? Me incluyo. A veces lo hacemos un poco por inercia porque sabemos que pues hay que evaluarles. Entonces, yo tengo luego una lista de lo que creo que son motivos más comunes, más típicos, algunos más obvios que otros, pero quería ver qué pensáis vosotros primero. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Por qué evaluamos a los estudiantes? Muy bien. Así que esta pregunta está en vuestras pantallas. Hay ¿Es una que pregunta clicar sobre abierta? el botón abierta, darnos vuestra opinión, por qué evaluamos a los estudiantes. Y puede haber, como dice Matthew, diversas razones. ¿Mm? Y vamos a ver, vamos recopilando los motivos por qué evaluamos a los estudiantes. Y damos un par de segundos. Yo, Mateo, tengo algunas razones en mente, Ajá, porque cuando enseñaba también preparaba a los alumnos para exámenes externos. claro, Y puede ser. creo que los motivos son varios, ¿no? Sí. No hay un solo motivo. Puede haber Ujú, un motivo que es más importante para cada ujú. uno, Sí, según pero el yo creo contexto que también, claro. y según el contexto, exacto, Tenemos exacto. personas Y a aquí que ver, han pinchado en otro y si es gente de sí, academia, pues es muy probable que estén preparando gente para exámenes externos, sí. exacto, exacto. Pues tenemos algunas respuestas y una es para conocer lo que han adquirido o aprendido. Ujú, ok, Otra respuesta, detectar sus dificultades. ajá, También a lo mejor podemos añadir aquí y sus fortalezas, ¿no? ujú, También. Y otra persona dice acreditación lingüística, lo ujú, exige el currículum y ajá, es una manera también de orientar la formación. ujú, Otra razón es para saber si el método de enseñanza que estamos empleando es adecuado para nuestros ajá, alumnos o hay algo que debemos cambiar. me Entonces, gusta. puede tener un efecto beneficioso para la propia enseñanza. Sí, Ujú. muy Muy bien. bien. Pues muchas gracias a Sí, sí. todas. Pues coincidís con bastante con mi lista. Em, pero hay cosas en esta lista que me gustan más y que me gustan menos. Em, si eh, tomáis un momento para leer la lista. Yo odio esas presentaciones que el ponente lee lo que está justamente en el diapositivo, así que os voy a dejar a vosotros leerlo. Y ahora he organizado la lista un poco de otra manera. Veréis que hay ciertos cambios de color aquí. Entonces, lo que he resaltado en verde son para mí los motivos más importantes para el aprendizaje del alumno, ¿no? Para su proceso de aprendizaje. Um, Me ha gustado que una de las respuestas a alguien ha dicho que para ver si, no me acuerdo exactamente las palabras, ¿no? Pero para ver si lo estamos haciendo bien, para ver si lo que estamos haciendo está funcionando, ¿no? Entonces, evaluar mi eficacia como docente yo creo que es muy importante. Yo sé por experiencia que a veces cuando los resultados de unas pruebas, de unas evaluaciones no son lo que esperábamos, la tendencia normalmente es echar balones fuera y decir, pues esto le he dado,
única explicación por qué no han hecho bien la evaluación, pues porque no han estudiado, porque no se han esforzado. Pero la verdad es que en los últimos años he cambiado mucho mi perspectiva, ¿no? Y cuando los resultados no son lo que yo esperaba, la primera pregunta que me hago ya es, uy, ¿qué he hecho yo mal? ¿No? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Para reflexionar sobre nuestra propia docencia. También no tenemos que ser demasiado duros con nosotros mismos, ¿no? Si están aprendiendo y si están funcionando, pues también decir, pues oye, he tenido yo algo que ver aquí con mi forma de enseñar, ¿no? Pero yo creo que la evaluación nos ayuda mucho a evaluar a nosotros mismos y reflexionar un poco sobre nuestra docencia y cómo están yendo las cosas, ¿no? Alguien también dijo algo muy parecido al siguiente, ¿no? Identificar problemas y modificar la enseñanza. Eso es, la evaluación siempre es diagnosticar, ¿no? Siempre es ver qué tenemos que hacer después, ¿no? O debería ser así, ¿no? Alguien dijo también algo de para ver lo que han aprendido o lo que han adquirido, ¿no? Eso se llama evaluación sumativa y normalmente pasa al final del proceso, ¿no? Que primero damos algo, luego evaluamos y luego pasamos a la siguiente unidad. Evidentemente eso es necesario. Pero quizás viene un poco tarde y a veces viene un poco tarde, ¿no? Um, a veces, pues, resulta que después de dar una unidad, un alumno, pues, no lo ha aprendido y, bueno, tenemos esa información, pero no hacemos al respeto. Vamos a la siguiente unidad, ¿no? Que terminamos el presente simple, que no lo ha cogido de todo bien el alumno, pero pasamos al presente continuo de todas formas, ¿no? Entonces, la evaluación formativa, la evaluación continua nos puede ayudar a identificar problemas a lo largo del proceso si realmente integramos esa evaluación en el proceso de aprendizaje y modificar lo que estamos haciendo, ¿no? A lo largo del proceso. Yo creo que esto suena muy utópico, pero yo creo que la evaluación puede servir para motivar a los alumnos, porque no hay nada que motiva como el éxito. Entonces, si nosotros podemos demostrar con datos, con ejemplos, cómo están progresando nuestros alumnos, eso les puede ayudar muchísimo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y también eso, darles información sobre sus progresos, ¿no? Que si tienen la información y esa información es específica, es detallada, saben lo que han hecho bien, saben lo que les queda por mejorar, pues eso puede tener un efecto muy poderoso en el proceso. En gris oscuro aquí, medir lo aprendido, ¿no? Eso es la evaluación sumativa que he mencionado antes. Importante, pero para mí no tan importante como lo que he puesto en verde. Prepararles para exámenes externos. También, por supuesto, es muy importante. Sobre todo si el examen externo es bueno. Porque hay un concepto que se llama washback y washback se refiere a si la evaluación es buena, influye en la enseñanza. Si preparamos estudiantes para un examen que es bastante válido, entonces les ayudamos a mejorar esas destrezas y puede tener un efecto positivo en su aprendizaje, ¿no? Y luego en gris muy clarito he puesto poner una nota. Tenemos en España una obsesión con notas y notas sobre 10. Tengo pues un chiste, tampoco es muy gracioso, pero lo digo a mis alumnos a veces, que ¿cómo confundes un español? Le pones una nota que no es sobre 10. Y lo he visto por experiencia, ¿no? Hay veces que yo tengo evaluaciones en la carrera que vale un 25% o un 40%. Y cuando les digo, tienes un 22 sobre 25, les explota la cabeza. Y dicen, ¿pero eso qué es? Porque llevan toda la vida con notas sobre 10, ¿no? Y el problema con la nota es que es muy poca información. La nota no es feedback, es un número. Y un número dice poco.
tengo amigos con hijos y tal, y a unos me dicen, es que mi hija es de 8 y 9. Pues vale, pues muy bien. Eso para los padres, pues ellos se sienten orgullosos y para ellos eso quiere decir que su hija es lista. Yo creo que no es, esa evaluación no es definitiva, ¿no? Nos falta información. Entonces, poner una nota yo creo que es de los motivos menos importantes, ¿no? Para evaluar a los alumnos. Hay que darles información. Por si viene inspección, eso lo he escuchado muchas veces también. Es verdad. Tenemos que justificar las notas que ponemos a los alumnos, pero en ningún sitio pone que tiene que ser un examen escrito. Lo que necesitamos son evidencias. Tenemos que tener constancia, ¿no? Entonces hay muchas maneras de grabar y de que haya constancia de lo que han hecho los alumnos, de lo que son capaces y de sus actuaciones, ¿no? Y en gris súper clarito, prácticamente invisible, es algo que, en mi opinión, nunca se debería hacer. Mantener el orden en el aula. Y yo sé que hay profesores que dicen, que amenazan, ¿no? Si no os calláis, mañana examen. Eso da una idea muy negativa de la evaluación. La evaluación podría ser una oportunidad para que luzca el alumno, ¿no? Lo que es capaz de hacer. Podría ser una parte no del todo desagradable en el proceso, porque es súper útil para ellos. Pero si lo utilizamos como una amenaza, entonces estamos dándoles la idea que la evaluación es algo realmente negativo, ¿no? Entonces, dicho esto, me tenéis que perdonar que estoy alérgico perdido en estos días. Que apenas puedo respirar. Y no estoy acostumbrado a hablar una hora seguido tampoco. Mis alumnos nunca me han visto así porque mis clases siempre son mucho más pues enfocados en el alumno, ¿no? Pero bueno, hago lo que puedo. Esta parte ahora es un poco lo que yo llamo crímenes de la evaluación. Y son cosas que hemos hecho todos, ¿eh? Yo también lo he hecho. Pero son contraproducentes. Porque la evaluación, es lo que he dicho, puede ser una herramienta súper útil a lo largo del proceso. Aquí es la evaluación como arma, ¿no? Entonces, cuando vemos, lo vemos como arma, como para controlarles, para demostrarles quién tiene la autoridad aquí y que están a mi merced, ¿no? Que yo puedo poner el examen cuando quiera y yo puedo poner en el puede entrar lo que yo quiera, ¿no? O que podemos utilizarlo como una amenaza para que se comporten bien. Eso es utilizar la evaluación como arma y es totalmente contraproducente, ¿no? Por lo que he dicho. Otro crimen, el divorcio del aprendizaje y la evaluación. Que realmente tratamos a las dos cosas como cosas separadas. Primero está la enseñanza y después está la evaluación. Y muchas veces no están, esas dos cosas no están muy vinculadas. Hay veces incluso que yo veo pruebas, exámenes, otras herramientas de evaluación que no tienen mucho que ver con cómo se ha enseñado, ¿no? Entonces, eso es un poco la falta de, que pasa a veces, la falta de coherencia entre cómo enseñamos y luego cómo evaluamos. Y yo creo que todos hemos sido culpables de eso en algún momento también. Esto es casi lo peor. La evaluación con trampas. Hay una cosa que yo creo que solo existe aquí, que es el examen tipo test que restan las respuestas incorrectas. Eso es muy poco ético y muy cruel, porque lo que hace es desanimar al alumno a intentar demostrar lo que sabe, ¿no? Me parece increíble que puedes tener 100 preguntas, aciertas 80 y tienes un 6, porque las 20 malas restan de las buenas. Esto es un ejemplo, ¿no? Tengo una compañera que lo dice, además, que va a pillar, ¿no? Que hace preguntas de verdadero o falso muchas veces en exámenes y dice, y he hecho todas las preguntas verdaderas.
para ir a pillar. Pues esto también es contraproducente, ¿no? No ayuda al alumno en su proceso. Espero que no hagáis eso. Y luego la idea de los estudiantes marginados, ¿no? Alienated students. Y es que eso es que realmente ellos no participan en la evaluación, que es algo que les hacemos a ellos. Están sujetos a la evaluación, no es algo que hacemos para ellos, ¿no? Y entonces a veces, bueno, los niños ya sabemos, ¿no? Tienen un sentido muy fuerte de lo que es justo y lo que no es justo a veces. Y a veces sienten que la evaluación es muy injusta. Yo, por ejemplo, pienso en que pues el alumno que pasa bastante tiempo estudiando para un examen y ha intentado adivinar un poco la importancia de ciertas cosas que pueden entrar y dedica mucho tiempo estudiando una parte y la otra parte pues lo ha mirado un poco más por encima porque no le ha parecido tan necesario, ¿no? Y resulta que en el examen el profesor ha puesto todo lo que menos ha estudiado el alumno y nada de lo que sabe a fondo, ¿no? Y sale del examen con un sentido de una sensación de injusticia, ¿no? Porque no ha podido demostrar lo que sabe, solo ha podido demostrar lo que no sabe, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que si hacemos la evaluación para ellos es algo que tenemos que intentar evitar. Entonces, con eso paso a hablar un poco de lo que yo llamo el círculo vicioso de la evaluación. De la forma que solemos evaluar, hay mucho en juego. Es muchas veces una situación de alto riesgo, porque sabes que si no apruebas, bueno, según el nivel, ¿no? Si no apruebas, pues tienes que repetir. Pues si eso le pasa a los estudiantes en varios cursos, pues ya en varias asignaturas saben que igual el año que viene no van a estar con sus amigos y van a tener que repetir curso y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sabes si no te sale muy bien, pues no vas a la universidad a estudiar la carrera que tú querías estudiar. ¿No? Muchas veces le ponemos en situaciones de alto riesgo. ¿Y eso qué provoca? Pues mucho estrés, lógicamente, ¿no? Y evaluamos constantemente, ¿no? Evaluamos a lo largo de pues, casi todas las semanas, ¿no? del curso. Y si tenemos alto riesgo y tenemos mucho estrés, pues eso nos lleva a no rendir un rendimiento que no es óptimo, ¿no? No necesariamente al fracaso, pero sí quizás a no demostrar todo lo que somos capaces de hacer, ¿no? Porque nos pueden los nervios o la presión, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco manera de cambiar esto un poco, porque si pensamos en la evaluación como algo que hacemos para ellos, algo que les dejamos demostrar de lo que son capaces y demostrar lo que saben y cómo han mejorado, pues tenemos que intentar evitar este círculo vicioso, ¿no? Entonces, una cosa que podemos hacer para ellos es intentar crear las condiciones óptimas de evaluación. Y para reducir el estrés, la evaluación muchas veces puede ser informal. Cierto es que en algún momento le vamos a tener que evaluar formalmente, ¿no? Pero a lo largo del proceso puede ser informal. Ellos están haciendo tareas, están haciendo cosas en sus cuadernos, están haciendo varias actividades o fichas incluso, lo que sea, ¿no? Y les estamos evaluando, pero ellos quizás ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Sobre todo si no vinculamos siempre un número a lo que están haciendo. Y otra cosa que es muy, muy, muy potente es la observación. Es curioso, ¿no? Que estamos constantemente evaluando a nuestros alumnos, ¿no? Les estamos observando en clase. Sabemos mucho de ellos. Tenemos más información de ellos simplemente con la observación, muchas veces que con las pruebas y las cosas que les obligamos a hacer, ¿no? Tenemos mucha información de ellos. Lo que no hacemos es quizás recoger esa información de manera sistemática para poder utilizarlo para justificar luego las notas que estamos obligados a ponerles, ¿no?
Pero la observación puede ser muy potente y ahora os voy a enseñar una manera de hacerlo de manera más sistemática. Pero hay que bajar el riesgo también. Tienen que saber que una evaluación no es el fin del mundo. Y yo creo que realmente deberíamos crear las condiciones para que no sea el fin del mundo, ¿no? Yo en la universidad, en cada grupo tengo una diversidad de niveles de inglés y de niveles de todo, de niveles cognitivos y todo realmente dentro del mismo grupo. Y hay ciertas cosas que los alumnos suspenden y parece que es el fin del mundo cuando suspenden una de las partes de la evaluación. Yo siempre intento darles una segunda oportunidad, una tercera oportunidad dentro de la misma convocatoria. Cuando lo normal siempre ha sido, has suspendido ahora, vas a la siguiente convocatoria. Yo intento, por ejemplo, pues si tienen que hacer una redacción o algo, pues adelantarlo, no ponerlo en la fecha final, ponerlo en un momento que si los que han adquirido las competencias ya se pueden olvidar un poco de eso y los que han suspendido en ese momento todavía les quedan semanas por delante para tener una segunda oportunidad. Porque muchas veces con el feedback del primer trabajo les ayuda a hacerlo al final bien, ¿no? Intento hacerles entender que es un proceso y algunos llegan antes que otros, pero que al final todos van a llegar. Y bajamos el riesgo si saben exactamente lo que tienen que hacer. Muchas veces no les damos las instrucciones de manera muy clara y hay veces hay confusión. Me ha pasado hoy mismo una tutoría de un trabajo que han tenido pues como un mes para hacer y dos alumnas han pedido una tutoría, tienen que entregar el trabajo mañana y iban muy mal encaminadas. Y quizás ahí el problema es que yo tengo la culpa. Es que no había dejado demasiado claro lo que tenían que hacer. La mayoría de la gente lo ha entendido, pero si hay personas que realmente no lo han entendido, igual es cosa mía, ¿no? Y la otra cosa para crear las condiciones óptimas es eso, darles más lo que he dicho antes, ocasiones para practicar y para repetir, ¿no? Que si no lo haces bien una vez, no quiere decir que ya está, ¿no? Entonces, quiero pasar a dar unos ejemplos de cómo podemos utilizar la observación, ¿no? Y es tan sencillo como hacer una lista de control. Entonces, habéis escuchado esto alguna vez, ¿no? O lo habéis dicho alguna vez, porque lo he escuchado yo muchas veces. Profesores decir de un alumno, es que se lo sabe, es que en clase lo hace muy bien, pero cuando le pongo el examen le sale fatal. Y entonces eso me hace preguntar dónde está el problema, ¿no? El problema quizás está en el examen. Porque si tú tienes claro como docente que el alumno lo sabe y no lo demuestra en el examen, pues hay falta de coherencia ahí, ¿no? Y la otra pregunta que me hago es, si sabes que lo sabe, ¿por qué hace falta ponerle un examen? Si tú ya lo sabes, tú tienes tus evidencias, pues ¿qué podemos hacer? Um, una lista de control aquí. Además, me gusta mucho este acrónimo de WILF, What I'm Looking For, porque quiere decir eso, básicamente, lo que quiero ver. Entonces, hay ciertos criterios que yo pongo ahí en mano izquierda y arriba puedo poner los nombres de los alumnos y yo voy observando en clase. Y cuando yo observo que hacen ciertas cosas bien, pues yo puedo poner un tic o puedo poner la fecha que lo hacen o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Eso parece poco práctico si tenemos 25 alumnos en el aula. Lo que pasa es que si repetimos varias de las mismas actividades, evidentemente no podemos estar observando a 25 en un día. Pero según vamos rellenando esto, nos damos cuenta que, pues mira, Javier todavía no tiene un ticket. Pues mira, la clase siguiente voy a prestar especial atención a Javier porque hasta ahora ha pasado desapercibido, ¿no? O, bueno, Lucía tiene estas cosas bien, pero no le he visto hacer esto. Vale, pues en la siguiente clase voy a mirar a ver si Lucía es capaz de hacerlo o no. Y si no, pues podemos introducir también actividades para darles la oportunidad para demostrar que son capaces de hacer lo que queremos ver, ¿no? Y con esto tenemos evidencias.
Y los alumnos ni siquiera se enteran que están siendo evaluados, ¿no? Otras cosas que hemos mencionado antes, ¿no? Que hay veces que se sienten marginados los alumnos. Pues algo que podemos hacer es hacerles partícipes, ser más justos. Y esto es una técnica que nos vale para la evaluación, pero nos vale para muchísimas cosas más. Nos vale hasta para con los hijos, ¿no? No sé si habéis visto Super Nanny alguna vez, ¿no? Una de las cosas que hace ella, porque es uno de los principios básicos, ¿no? De la psicología, es todos queremos sentir que tenemos autonomía, que podemos tomar nuestras propias decisiones, que no nos están obligando a hacer nada. Entonces, si les podemos dar una selección de posibilidades y todas las posibilidades son aceptables para nosotros, al final ellos pueden ejercer su autonomía y nosotros conseguimos lo que queremos de todas formas, ¿no? Uno de mis amigos quiere, pues, para su hija, que el primer plato todos los días sea verdura. Entonces, todos los días le da 3 opciones. ¿Qué quieres de primer plato? ¿Coliflor, judías verdes o espinacas? Y la niña dice, judías verdes, hasta emocionada. Pero claro, si le dices qué quieres comer, en la vida iba a decir judías verdes, pero le das 3 opciones que son aceptables para ti y al final ella hasta se va contenta. Entonces, si les damos la oportunidad de decidir o de votar entre ellos cuándo hacer una prueba, si a nosotros nos da igual que sea el viernes o el lunes, les dejamos elegir, ¿no? Otra cosa que puede ser importante, además, a nivel metacognitivo, puede ser muy interesante, cuando vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un examen, hacerles a ellos pensar en qué debería entrar. ¿Qué es lo más importante de aquí? ¿Qué es lo que... ¿dónde está la chicha? ¿No? Entonces muchas veces eso es súper importante y ellos mismos escogen meter cosas que para ellos son las cosas que son más difíciles, curiosamente, ¿no? Porque lo reconocen y saben que lo tienen que reforzar, ¿no? Entonces negociar eso con ellos puede ser muy potente también. Y aparte de eso, pues un poco cómo evaluarles, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el otro? No sé qué, ¿no? Entonces, esto nos funciona para la evaluación, pero nos funciona también, es uno de esos principios básicos de gestión del aula también, ¿no? Darles la oportunidad de elegir entre opciones que son aceptables para nosotros. Entonces, con eso ya hemos visto un poco cómo bajar el riesgo, cómo bajar el estrés y cómo hacerles más partícipes en el proceso de evaluación. No deberíamos olvidar que la evaluación es investigación. Es investigación sobre los conocimientos y yo creo que más importantes, las competencias y las habilidades de nuestros alumnos. Y es investigación. Cuando hablamos de la evaluación, utilizamos la misma terminología que se utiliza cuando se habla de investigación empírica, porque es básicamente lo mismo, ¿no? Y dos de los conceptos importantes son estos dos. Tanto para la evaluación como para la investigación, ¿no? Y tenemos un problema. Y el problema es que queremos conseguir dos cosas que están en lados opuestos de una escala. Queremos validez y queremos fiabilidad. ¿Qué quiere decir las dos cosas? Pues validez es, estoy evaluando lo que realmente quiero evaluar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que hagas una redacción en inglés y te pongo un examen tipo test sobre cómo hacer una redacción en inglés, esa prueba no es nada válida, porque puedes sacar un 10 en el examen tipo test, pero aún así no sabes hacer la redacción, ¿no?
Problema, la redacción es difícil de evaluar porque parece algo muy subjetivo. Y si algo es subjetivo, tiene poca fiabilidad. ¿La fiabilidad qué es? La fiabilidad es que la misma actuación o el mismo trabajo consigue el mismo resultado. Entonces, hay varias cosas que pueden influir aquí de forma negativa, que pueden dañar la fiabilidad. Por ejemplo, si tengo que corregir 30 redacciones y saco un momento el lunes por la mañana y me quito 5 y a lo largo de la semana voy corrigiendo y el viernes por la tarde, cuando ya estoy muy cansado de la semana y tal, me quedan 5 por corregir, imaginaros si el lunes he corregido una redacción y no sé cómo, sin darme cuenta, se ha vuelto a meter el montón el mismo y no me he dado cuenta y lo vuelvo a evaluar el viernes por la tarde. Si la nota no es la misma, si el resultado no es igual, si el feedback no es igual, entonces mi proceso de evaluación tiene poca fiabilidad, porque debería dar igual corregirlo un lunes que corregirlo un viernes. Si utilizamos una rúbrica y somos 2 o 3 profesores, nos pasa en la universidad, tenemos tribunales de trabajos de fin de grado, somos 3 en el panel, utilizando la misma rúbrica, si coincidimos en la nota, entonces esa herramienta es fiable. Si al final yo pongo un 8 y mi compañero pone un 4 y el otro compañero pone un 6, hay muy poca fiabilidad ahí, ¿no? Porque el resultado debería ser igual. Sin embargo, yo qué sé, si yo pongo un 7 y mi compañero un 6,7 y otro compañero un 7,3, pues es mucho más fiable. Y además esa triangulación y no tiene que ser 3 personas, podría ser 4 o 2, pero esa triangulación, que es la recogida de datos de varias fuentes, pues eso nos puede ayudar a aumentar la fiabilidad, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos conseguir ambas cosas? Porque es lo que queremos. Queremos pruebas válidas pero fiables. Y la respuesta es con criterios de evaluación muy concretos, muy específicos y muy detallados. Y eso se puede hacer muchas veces en rúbricas que tienen descriptores súper específicas, ¿no? Porque así podemos dar una prueba, una evaluación que parece a simple vista algo muy subjetivo y hacerlo mucho más objetivo porque aseguramos siempre fijarnos en las mismas cosas y dar la misma importancia a cada elemento, ¿no? Entonces, 2 conceptos de la investigación que nos vale, que son claves para la evaluación, que realmente es investigación sobre las capacidades de los alumnos, son la validez y la fiabilidad. 2 conceptos más que es interesante tener en cuenta es cuantitativo versus cualitativo. Lo que he dicho antes, un número sobre 10 no es feedback, no es cualitativo, no nos da ninguna información útil. Hay alumnos a veces que tienen un 9 y preguntan al profesor, ¿y por qué no es un 10? Y el profesor contesta, porque nadie es perfecto. Bueno, ya, pero no estamos pidiendo la perfección, estamos pidiendo tenemos una serie de criterios y estamos pidiendo que cumplan con esos criterios, ¿no? Y aunque no sea perfecto el trabajo, podría ser un 10, ¿por qué no? Yo pongo 10 a veces y también pongo en el feedback sugerencias de mejora. Es un 10 porque ha cumplido con todo lo que he pedido, pero eso no quiere decir que es perfecto. Todavía hay margen de mejorar, ¿no? Y eso a veces, pues, los estudiantes tampoco lo entienden, pero intento educarles en eso también, ¿no? Entonces, feedback cualitativo es súper importante, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la investigación, la evaluación,
la evaluación debería ser un proceso de recogida de datos cualitativos, no meramente cuantitativos, ¿no? Y ahora me voy a callar un poco y voy a pasar a haceros una pregunta, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco más específicamente del feedback. Yo he escogido esta imagen para representar el feedback y también un problema que hay a veces con el feedback. Entonces, mi pregunta para vosotros es, ¿por qué pensáis que yo he escogido esta imagen para representar el feedback? Pues Matthew, es muy buena pregunta y me tienes intrigada, con esta imagen. Y sí, en las pantallas está la pregunta, está el botón de esta pregunta abierta y a ver, damos unos segundos a la gente para que contesten. Así que, ¿por qué esta imagen? Y Y además tenéis yo cuando, aquí, sí, no, cuando perdone. encontré la imagen me emocioné porque me viene a dedo para esto. Sí, 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 sí. Yo creo que tengo alguna idea sobre Mm, dónde vas con esto, ¿eh? Pero es que mm, el visor es muy potente como imagen. Y aquí la mm, gente tiene, bueno, vean el texto, el bucle del feedback eficaz, y mm, tienes aquí 6, ¿no?, puntos ujú, importantes con corrección a tiempo, crítico específico, orientación para el futuro y momentos múltiples. Que me gusta ujú, ese concepto también, mm, momentos mm. múltiples, que no solo sea un momento único, una Sí. vez. Sí, porque A ver, podemos, si me tienen que evaluar como ponente solo por hoy, dirían, pues tose mucho, está estornudando, es solo un momento, pero igual no refleja como lo podía hacer en otros días, ¿no? Entonces, exacto, mm, exacto. Y a ver, está entrando, tenemos una respuesta, por ejemplo, el camino es largo y la mayoría de las veces no vemos el resultado. ah, Otra contestación interesante, claramente, porque es necesario mirar por el retrovisor para tener información para tirar hacia adelante. mm, La gente se expresa muy bien, ¿no? sí, sí, Este camino, me gusta, bueno, el concepto de camino también, sí, sí. que no es un momento dado, sino es un proceso. También alguien dice, porque siempre cuando se enseña algo, hay que pensar qué o cómo se pudo hacer y no dejarlo atrás. Ajá, muy bien. ¿Ah? Sí, sí, ¿no? Así Sí, que muy buenas respuestas, sí, creo, sí, pero sí. ahora si tú quieres explicar en más Sí, detalle sí. tus Me, razones. me gustan esas ideas. Tienen que ver con lo que yo pienso, ¿no? Lo que estaba pensando cuando escogí esta imagen. Em, Uno de los fallos del feedback, incluso el feedback bastante bueno, a veces le falta una cosa. Lo que vemos aquí en el retrovisor se ve nítido, se ve súper clarito. Entonces se ve o tenemos mucha información sobre el pasado, sobre lo que ya está hecho, sobre lo que hemos hecho, ¿no? Pero si miráis lo que se ve hacia adelante, está todo borroso, todo muy incierto, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que el juego de palabras funciona mejor en inglés que en castellano. Y la idea es que el feedback, muchas veces no, it doesn't feed forward. Y ese es el punto clave, ¿no? El punto 5 en esta lista es orientación para el futuro. Muchas veces hacemos eso. Tendrías que haber hecho esto. Hubiese sido mejor hacer tal. Vale. Pero no, eso a veces es, la sugerencia de mejora es implícita, pero no es explícita. No estamos diciendo lo que hay que hacer
de aquí en adelante para hacerlo mejor. Entonces, me gusta la imagen por ese motivo, ¿no? Porque yo creo que refuerza la idea que ese punto de el feedback no es del todo eficaz si no orientamos al alumno respecto a lo que tiene que hacer en el futuro para seguir mejorando. Y por eso lo del bucle, ¿no? Porque la idea es que hace una tarea o hace algo. Corregimos hasta cierto punto. La corrección es importante, pero a veces señalar cosas que son incorrectas o que se podían mejorar y preguntar al alumno qué cambiaría puede ser muy útil. El feedback, para que sea útil, tiene que ser bastante cerca en el tiempo, porque si hacen algo y no les damos feedback hasta dentro de un mes, pues ha pasado el momento, ¿no? Tiene que ser crítico, y cuando hablo de crítico no me refiero a ir a saco con el alumno, me refiero, crítico es comparar la actuación o el trabajo del alumno con los criterios que hemos establecido, ¿no? Específico, el feedback tiene que ser específico. Ese feedback de lo has hecho muy bien o cosas como, bueno, este párrafo no queda del todo claro, deberías darle una vuelta. Yo he escuchado y he leído feedback de este tipo, ¿no? Y es feedback demasiado vago, demasiado abierto y abstracto, ¿no? Entonces, tiene que hablar más específicamente de los puntos fuertes y los puntos... yo cuando enseño a mis alumnos a dar feedback entre ellos también, que lo hacemos mucho, tiene que hablar primero de puntos fuertes y sugerencias de mejora, ¿no? No cosas buenas y cosas malas o cosas que me han gustado, que no me han gustado, no. Son puntos fuertes y sugerencias de mejora. Y esa orientación para el futuro es súper importante, como hemos dicho. Y momentos múltiples, pues son esenciales si vamos a hacer un bucle, ¿no? Porque empezamos con esto y cuando llegamos a la orientación para el futuro, tenemos que darles la oportunidad de hacer algo similar, algo parecido en el futuro, quizás con un nivel más de complejidad, pero teniendo en cuenta el feedback que le hemos dado ahora para que sigan mejorando, ¿no? Entonces, el feedback es clave. Un número no es feedback. Tiene que ser cualitativo, hace falta comentarios, tenemos que comparar su actuación con los criterios establecidos y tenemos que orientarles para que sepan cómo lo puede mejorar en el futuro, ¿no? Y el feedback forma parte vamos, es uno de los pilares de formative assessments, ¿no? La evaluación formativa. Assessment for learning. La evaluación para el aprendizaje. Y la manera de hacer esto, ¿no? Las cosas a considerar, involucrar a los alumnos, ya lo hemos dicho, involucrar a los alumnos, ahora os voy a explicar un par de veces, un par de maneras más de cómo lo podemos hacer. Cómo involucrar a los alumnos en su aprendizaje y en su evaluación, cómo aumentar la motivación, cómo ajustar según los resultados y lo que hemos hablado ya aquí de darles feedback efectivo, eficaz, con sus sugerencias de mejora e indicaciones de cómo lo pueden hacer mejor en el futuro, ¿no? Entonces, involucrados en vez de sujetos a, tres ideas principales aquí para mí, ¿no? Si ellos pueden cooperar en la formulación de los objetivos de antemano, por ejemplo, una cosa que hago con mis alumnos, tiene que hacer una presentación oral. Pues debatimos y hacemos lluvia de ideas y negociamos un poco los criterios, las cosas que voy a tener en cuenta. ¿Qué tiene una presentación buena? Entonces, ese proceso es muy metacognitivo también, ¿no? Porque les hace pensar y si ellos han ayudado a formular esos criterios y lo que queremos conseguir y qué es lo que vamos a ver que nos indica que lo han conseguido, si ellos participan en eso, les ayuda a hacerlo mejor. Y una vez que tenemos esos objetivos y criterios establecidos, no somos los únicos que les tenemos que estar evaluando.
la coevaluación y la autoevaluación son súper potentes. Porque si nosotros hemos formulado con ellos los criterios de evaluación y ellos utilizan los mismos criterios que vamos a utilizar nosotros para evaluarles, si ellos utilizan esos criterios para evaluarse entre ellos con ese feedback cualitativo, con sugerencias de mejora, y luego se autoevalúan, eso es súper metacognitivo. Les ayuda a pensar sobre su aprendizaje, pensar sobre pensar y mejorar para el futuro. Hace todo mucho más explícito, mucho más deliberado y consciente, ¿no? Y esto empieza con lo que me gusta llamar las intenciones de aprendizaje. Y hay maneras de involucrarles en esto o nosotros también lo podemos establecer antes, ¿no? Pero cuando hacemos las programaciones o cuando hacemos planificaciones, tenemos que empezar con las intenciones de aprendizaje, lo que normalmente se llaman objetivos, ¿no? Pero a mí me gusta esto, son las intenciones de aprendizaje. Y el acrónimo de WALT, We Are Learning To, es un truco súper útil. Yo creo que cuando pensamos en una secuencia didáctica, esto es lo primero que tenemos que hacer. Esta es la pregunta clave y es esta. ¿Qué es lo que quiero que sean capaces de hacer? No saber, sino hacer. ¿Qué es lo que quiero que sean capaces de hacer al final del proceso, al final de esta secuencia didáctica, que no podrían haber hecho al principio? Cuando tengo esa idea clara, por ejemplo, si yo decido que quiero que, yo qué sé, si estamos hablando de una clase de inglés, quiero que describan personas utilizando comparativos y adjetivos de color, tamaño y si yo tengo una intención así, es muy fácil o es mucho más fácil diseñar toda la secuencia para llevarles hasta ese punto, ¿no? Entonces, un objetivo, una intención de aprendizaje, tiene sentido si podemos poner We are learning to delante y tiene sentido gramatical y sentido conceptual, ¿no? Entonces, verbos que no pueden venir después. Aprender. Estamos aprendiendo a aprender los colores. No tiene sentido. Saber. Estamos aprendiendo a saber los colores. No, no tiene sentido. Conocer. Esos verbos no tienen sentido. Tienen que ser verbos activos. Tienen que ser verbos que se ponen en el infinitivo y que se refieren a habilidades. Entonces, tenemos un ejemplo aquí, ¿no? To talk about life experiences using, at some point in the past, using the present perfect. Utilizamos el presente perfecto para eso, para hablar de un pasado no específico, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a saber hasta dónde queremos ir. Y se refiere a una habilidad de hablar de experiencias. Y esto me parece súper útil. Es una manera de comprobar que nuestros objetivos tengan sentido. Y vinculado a eso son los criterios de éxito, lo que se suelen llamar criterios de evaluación, pero me gusta mucho esto, criterios de éxito, y es lo que hemos visto antes. ¿Qué es lo que quiero ver? Esto contesta la pregunta, ¿qué estoy evaluando? Se expresa en la tercera persona singular, y esto es la idea clave. Tenemos que poder observar algo y observando eso demuestra, que voy a volver para atrás, lo que nunca se debería hacer, que hemos conseguido estos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, the student asks questions using the past simple to discover specific details of past experiences. Eso es algo que podemos verles haciendo o escucharles haciendo o, si es un trabajo escrito, leerlo. Y si vemos eso, sabemos que hemos
o que ellos han alcanzado los objetivos que habíamos planteado, ¿no? Y nos ayuda mucho hacer esto con rúbricas, ¿no? He mencionado un poco rúbricas antes. Ahora os voy a enseñar un par de modelos y hablar un poquito de las rúbricas porque te cambian la vida, pueden ser muy útiles. Pero no sé cuál es vuestra experiencia con las rúbricas. Si las utilizáis, si habéis tenido problemas, si los estudiantes o vuestros compañeros están a favor o en contra. Y si hay alguna pregunta, algo que yo os pueda ayudar respecto a las rúbricas. Os dejo ahora darnos vuestra opinión sobre esto. Muy bien. Así que estas preguntas, que son varias relacionadas con las rúbricas, ahora están en vuestras pantallas, ¿vale? El botón de No es darnos un examen, no tenéis que contestar a todas, No, las que queráis. no hace falta, exacto. Queremos feedback y sobre todo la última, ¿no, Matthew? Que si hay alguna cosa en particular que el público requerirá, no sé, ayuda en algo específico, ¿no? Relacionado con las rúbricas, ahí, bueno, podéis expresar, ¿no? Y podéis Sí. dejar constancia de esto y Matthew contestará. Y es importante, este foro yo creo que es un foro genial, la verdad es que fenomenal para intercambiar, ¿no? Nuestras experiencias y también poner sobre la mesa nuestras dudas, nuestras preguntas. Así que os damos un minuto para contestar, si queréis contestar solo a una pregunta o dos, como vosotros veáis, ¿no? Pero vuestro feedback es importante. A ver qué dice la gente. Y sobre todo, bueno, eso, si Matthew puede ayudar en algo respecto a las rúbricas. Eso sí que es importante. Y os recuerdo también, si me permites, Matthew, recordar Sí. al público que tenemos también un botón de preguntas y respuestas. Y si la gente quiere enviar preguntas por ahí, también, por favor, porque haremos una recopilación al final, después de tu ponencia, ¿vale? Pues a ver, vamos a viendo lo que pone la gente y sí que hay gente contestando. A ver. Hay gente que utiliza las rúbricas, sí. Y hay una pregunta sobre si tú crees si las rúbricas son efectivas, cuáles son los elementos que tienen o deberían tener las Ajá. rúbricas para que sean un reflejo fiable, válido, como comentabas Sí, antes. sí. Voy a enseñar unos modelos ahora de uno no muy bueno y dos que creo que son mejores. Muy bien. Y hay otra Voy a empezar. persona que pregunta, bueno, que dice que sí, sí usa rúbricas para evaluar speaking y writing, porque así Ajá, el alumno y yo añadimos objetividad. Es más, ajá, la rúbrica primero tiene que ser conocida por el alumno y de hecho totalmente. la tienen. Así Ajá, los alumnos comprenden de dónde viene su nota y sobre todo saben con antelación lo que tienen que ajá, hacer y cómo. Muy buena exacto. reflexión, Sí, ¿verdad? sí, sí. Muy bien. Y otra persona también dice que sí, las utilizo a menudo en las presentaciones orales. Mis estudiantes las usan también cuando finalizan algún proyecto. Ajá, muy bien. Pues fenomenal. Pues Muy os bien, voy a gracias a enseñar. todos. Sí, sí, gracias. Os voy a enseñar un par de modelos, ¿no? Esto es uno de un compañero mío que hizo hace unos años.
Y me lo enseñó hace poco como ejemplo de cómo pensaba que estaba haciendo bien con rúbricas y luego se dio cuenta que no. Y ahora las hace mucho mejor. Y con esto de aprender a evaluar con rúbricas me refiero nosotros, pero también los alumnos, ¿no? Entonces, es una rúbrica que él había hecho para... y parece que está bien, pero por ejemplo, una de las cosas que puedes poner un punto, punto y medio y 2 puntos. Pues todo lo que viene en la columna de un punto es súper negativo. Y dices, entonces, se da un punto, se da básicamente lo que es un 50% en cada... Sabes que haciéndolo fatal, esto es un 5. Porque tienes un punto en cada uno de estos... Y decía que, claro, es que no pensó en eso. Otra cosa, la rúbrica tiene 3 columnas. 3 columnas normalmente siempre tendemos a poner en la columna de en medio. Entonces, mejor sería con 4 o con 6, ¿no? Y luego se dio cuenta que el lenguaje que había utilizado, el grupo habló algo bien, ¿qué es algo bien? ¿No? Era demasiado largo o demasiado complicado. ¿Cuánto es demasiado? O sea, es súper súper abstracto, ¿no? Nada concreto. Entonces, luego se dio cuenta y ahora no hace las rúbricas de esta forma. Y son esas varias cosas, ¿no? Cosas mucho más específicas y columnas pares, no impares, para tener que decir más hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y que realmente puede haber una columna que es cero. Si no han hecho algo, imaginaros que no hay nada para captar la atención. Pues es un cero, no es un uno, si no lo he incluido, ¿no? Entonces esto no lo hace. Pero luego hay otra cosa que yo no me gusta, que a mí no me gusta de esta rúbrica. Y es que, y él también lo sabe, ¿no? Ahora se ha dado cuenta que pasamos mucho tiempo haciendo una rúbrica. Hacer una rúbrica así se tarda mucho. A niveles prácticos, para un profesor hacer esto, se tarda. Porque siempre estamos buscando matices entre una columna y otra columna. Algo de información, la mayoría de la información, toda la información. Estamos siempre buscando matices y muchas veces los alumnos o cuando vamos a utilizar la rúbrica están entre medias de una columna y otra. Pero el problema real de esto, yo creo que estamos invirtiendo demasiado tiempo en pensando en maneras de que los alumnos pueden hacerlo mal o no del todo bien. Entonces, esta rúbrica es algo mejor porque solo tiene un descriptor y ese descriptor es de la actuación perfecta. Entonces, solo dedicamos tiempo a poner criterios que es todo lo que queremos ver. Y si los estudiantes lo saben de antemano, como alguien bien ha dicho contestando a la pregunta, si ellos saben lo que tienen que hacer de antemano, pueden ajustar su trabajo o su actuación a lo que pone aquí. Otra cosa, esta rúbrica todavía tiene un problema, que son impares, ¿no? Pero no hemos puesto números aquí, hemos puesto palabras que tienen connotaciones positivas. Experto, practicante, aprendiz, por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, tener que justificar. Esto es una rúbrica que yo utilicé para autoevaluación. Y si veis el título aquí, pone Jigsaw Reading. Esa es la típica actividad esa de, yo lo llamo lectura puzzle también, que hay 4 textos, ¿no? Y en grupos de 4 tienen que hablar y tienen que explicar a los otros miembros del grupo los contenidos de su texto y con esa información tiene que hacer alguna tarea, ¿no? Esto es evaluación formativa, porque no era una actividad evaluable. No formaba parte de su evaluación formal, de su nota final ni nada. Pero esto es una rúbrica de cómo es una buena actuación haciendo ese tipo de actividad en clase que se hace, que yo hago mucho. Entonces, si ellos tienen criterios claros de cómo actuar bien en clase haciendo una actividad comunicativa, la próxima vez que lo hacemos podemos utilizar la misma rúbrica
y llegará un momento que no lo tenemos que utilizar porque ya con esto, con ese proceso de coevaluación o autoevaluación, ya habrán mejorado y sabrán hacerlo, ¿no? Luego, esta rúbrica me gusta mucho. Tiene cosas muy específicas. Es solo un descriptor de la actuación perfecta. Y aquí arriba tenemos en qué grado estoy de acuerdo cuando yo evalúo al alumno con este descriptor. Entonces puede estar totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo o en grados entre medias, ¿no? Y tenemos 6 columnas, no hay un punto medio. Y aquí hay espacio para mi feedback cualitativo y mis sugerencias de mejora. Aquí lo pone comentarios y sugerencias, ¿no? Entonces, cosas buenas de esta rúbrica. Se tarda mucho menos en hacer una rúbrica así, porque solo estamos pensando en lo perfecto, lo ideal. Lo damos a los alumnos y ellos tienen prácticamente unas instrucciones aquí de exactamente lo que tienen que hacer. Tenemos espacio para comentarios cualitativos y tenemos aquí 6, ¿no? En punto medio y indican un poco cómo estamos de acuerdo con este descriptor, ¿no? Entonces se tarda muy poco en hacer esto. Y lo que os digo, es muy potente esto. Y además, cuando tengamos uno de estos hechos para algo, es súper fácil modificarlo para otro tipo de tarea, otra cosa, ¿no? Y voy a darme prisa. Evaluación formativa garantizada. Esto, si no lo sabéis, es una forma de trabajar súper fácil. Y promueve la autoevaluación, la metacognición, esas cosas. Cuando empezamos con un tema, damos esta tabla o pedimos a los estudiantes que hagan esto en su cuaderno y antes de empezar con el tema les decimos cuál es el tema y ellos tienen que hacer una lluvia de ideas de lo que saben de ese tema. Eso es activar conocimientos previos y para construir aprendizaje nuevo encima de eso, la base es lo que ya sabes, ¿no? Luego, la segunda columna, ¿qué es lo que quiero saber? Y con esto, muchas veces, ellos ponen aquí preguntas muy significativas, ¿no? Y si somos hábiles, podemos convertir las ideas suyas en los WALT, ¿no? We are learning too. Los podemos convertir expresando gramáticamente bien, ¿no? Como objetivos. Y luego, al final del proceso, rellenan esta columna, que es ¿qué he aprendido? Entonces, aquí lo que se puede hacer es revisar lo que querían aprender y ver si lo han aprendido o no. Pero también pueden incluir otras cosas que han aprendido que no era su intención al principio, ¿no? Y si han aprendido lo que querían aprender, fenomenal. Y si hay cosas que no han aprendido, esta última columna es cómo puedo aprender más. Y con eso podemos mandarles, por ejemplo, deberes muy significativos, porque en vez de todos los mismos deberes para todos, lo que hacen es intentar buscar información sobre lo que querían aprender y lo que al final no hemos visto en clase, ¿no? Entonces eso extiende mucho más su aprendizaje y les ayuda a ellos a tomar las riendas también, ¿no? Que básicamente eso es mucho más significativo para ellos porque están buscando información, no lo que nosotros pedimos que busquen, sino la curiosidad que ellos tenían en el principio, ¿no? Y súper rápido ahora, si vemos es lo que hablé al principio de cambiar el chip, si vemos la evaluación como algo para ellos, como una oportunidad para presumir de lo que saben, de lo que son capaces y de cómo han evolucionado, en vez de sujetarles a la evaluación, lo hacemos para ellos, no a ellos. Si cambiamos el chip y hacemos eso, pues puede ser muy potente para ellos, ¿no? Poner esas condiciones ideales, ¿no? Y con lo que hemos hablado de feedback cualitativo y todo eso, que sientan ellos sus progresos, que vean claramente sus puntos fuertes, cómo han mejorado, cómo ahora son capaces de hacer cosas que antes no hacían, ¿no? Esa idea del growth mindset, ¿no? De que igual nunca voy a ser el mejor, pero siempre puedo ser mejor que soy ahora, ¿no? O hacer algo mejor que ahora. Y eso
pues se basa mucho en lo que hablamos antes del bucle de feedback también, de la repetición, de tener múltiples oportunidades para hacer las mismas cosas, ¿no? Y para terminar, quería pues haceros este sondeo también de lo que hemos mencionado, que estas son las cosas que, bueno, las últimas 2 cosas han sido muy breves, pero para vosotros, y podéis elegir varios, no solo uno, ¿cuáles han sido los más significativas? Que quizás pues o son nuevas o que os gustaría aplicar a vuestra docencia. Muy bien. Así que la pregunta está en la pantalla. Hay que elegir, pero se puede elegir más de una opción, porque aquí hay muchas actividades y la verdad es que, Matthew, has demostrado muchas actividades que seguramente que son muy interesantes y a lo mejor Espero. nuevas, ¿no? Para la gente, para los profesores y esperemos que sean actividades que apliquen, ¿no? En sus clases. Y veo aquí que están subiendo los porcentajes y de momento empate entre el feedback y el growth mindset, que ha gustado. Después Walt y Wilf, pero esto va evolucionando, ya sabemos, Sí. con un sorteo como sube, baja, pero sí, el feedback está teniendo muy buena aceptación, ¿eh? Después eso, el growth mindset, las rúbricas también, las rúbricas y creo que, bueno, no sé si hablo para los demás, pero yo personalmente el hecho de enseñar diferentes rúbricas con sus pros y cons y este análisis, yo creo que ha sido muy buena reflexión y servirá, ¿no? para bueno, mejorar cómo lo hacemos. Sí, genial. Y muy bien. Pues sí, eso. Vamos cerrando el sondeo en el primero feedback a 60%, Ajá. seguido por la involucración de los estudiantes y las rúbricas en 40%, seguido por el growth mindset a 30%, seguido por la validez y la fiabilidad y Walt y Wilf en 20%, y finalmente en 10% tanto los crímenes de la evaluación como la tabla de KWL. Y me ha gustado mucho, Matthew, la última columna, H, ¿no? How can I find out? ¿Cómo puedo aprender más sobre Sí. el tema? Eso sí que, porque yo creo que podemos ver lo que nos has demostrado como el aprendizaje como una evolución, ¿no? Sí. Y además no sé, es la competencia básica que está en todas las programaciones, pero casi nunca se trabaja, que es la de aprender a aprender. Y con esa última exacto. columna estamos trabajando eso. Exacto, exacto. Genial. Pues muchas gracias a todo el mundo y Matthew, gracias por tu ponencia. Muchas Y gracias. Y bueno, siento el tiempo que me he pasado un poco. no, que no pasa nada. Lo que sí que vamos a hacer, porque yo creo que hemos lanzado muchas preguntas durante la ponencia. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis ponerla en el botón de preguntas y respuestas, Q&A. Claro que sí. Y al final, Matthew, cuando volvemos, si alguien quiere, si hay una pregunta, puedes contestar. Pero Okay. yo creo que ahora estaría bien invitar a mi compañera Sarah Collins en pantalla. Buenas tardes, Sarah. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás?
Muy Muy bien, bien. gracias Luis. No, gracias a ti. Bueno, comenté antes que Sara es especialista en inglés y exámenes externos, también es delegada comercial en Macmillan, pero Sara, quería comentar una cosa. Creo que lo que tú vas a comentar tiene mucho que ver con lo que ha explicado Matthew sobre, bueno, hay tantos puntos, ¿no? Ujú. Evolución en el aprendizaje, feedback cualitativo, mejora del proceso y ver el aprendizaje como un proceso. Así que os dejo en Pues manos de Sara. perfecto, pues muchas gracias Luis y muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir a este evento sobre la evaluación continua. Como comentó Luis, soy Sarah Collins de la editorial Macmillan y siguiendo con nuestro compromiso de apoyar a docentes, colegios, alumnas y alumnos mediante soluciones educativas de calidad, te ofrecemos ahora los reputados exámenes TOEFL Young Student Series en colaboración con Kapman. Para apoyar la evaluación continua, ofrecemos el TOEFL, o Test of English as a Foreign Language, como una solución educativa para tener un conocimiento preciso de las habilidades de vuestros alumnos y alumnas en el idioma de inglés, para ayudaros a guiarlos en los próximos pasos de su aprendizaje. Os voy a comentar sobre por qué evaluar con el TOEFL Young Student Series, cómo son los tests de TOEFL Primary y Junior, cómo vemos los resultados de los tests y, por último, qué material tendrán los centros que adoptan los tests de TOEFL Primary y Junior. Bueno, empezamos por qué evaluar con TOEFL Young Student Series. Pues el TOEFL es la evaluación global de inglés número 1 en el mundo, el más reconocido internacionalmente, con un reconocimiento global en más de 150 países como España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, y es un rango que no tienen otros exámenes oficiales de certificación de inglés. Y además tiene otra ventaja, aparte de certificar oficialmente el nivel de inglés de cada alumno y cada alumna. También ayuda con su progreso de aprendizaje. Con los resultados del TOEFL Young Student Series podemos, 1, establecer objetivos de aprendizaje para los alumnos y los grupos. 2, monitorizar su progreso en inglés. Y 3, conocer cuáles son sus fortalezas y áreas de mejora, ya que los certificados resaltan los aspectos positivos y enumeran las capacidades del alumno y de la alumna. Otra gran ventaja es que los exámenes de TOEFL son exámenes multinivel. Es decir, los alumnos y alumnas se presentan independientemente del nivel que tengan y, por tanto, no aprueban ni suspenden, sino reciben certificación del nivel que muestran en el examen, tanto en general como por destreza, junto con consejos para mejorar cada destreza, que nos ayuda a tener mejor la diversidad también. Y entendiendo que las habilidades y necesidades de los alumnos de primaria y de secundaria son distintas, pues hay examen de TOEFL para primaria y para secundaria. A nivel grupal, recibimos estadísticas del grupo, que nos proporciona una foto realista y estandarizada de las destrezas más fuertes y áreas de mejora del grupo que realizó la prueba. Y así poder hacer un análisis para implantar programas de potenciación en el colegio, como por ejemplo introducir un plan de lectura, club de debate, dar más refuerzo para exámenes del colegio, hacer más práctica de speaking en clase aparte de certificar el nivel, etc. Por tanto, podemos decir, los exámenes de TOEFL Young Student Series tienen doble función, que sería certificación y herramienta diagnóstica. Vale, como resumen inicial, podemos decir que los beneficios de TOEFL son los siguientes. Es una herramienta de aprendizaje y de certificación con reconocimiento mundial, con versiones del examen para alumnos de primaria y versión para secundaria. Son multinivel y en este caso solo estamos dividiendo realmente por edad, no por nivel. Y estos exámenes están al servicio del centro. El centro decide cuándo realizar la prueba, en qué cursos, cómo lo preferís organizar, si queréis hacer las partes todas seguidas o en distintos días, y todo con el apoyo nuestro y de Kapman. Tras el examen, el colegio recibe los resultados en formato grupal como en formato individual y los resultados se comunican en menos de 15 días. En el caso de Reading and Listening, solo 5 días y si añadimos Speaking y Writing, pues 15.
Por último, un punto muy importante es que los exámenes son student-friendly. Es decir, que el formato del examen es sencillo. No hay que aprenderse el formato ni cómo realizar esos tipos de tests y no requiere preparación ni estrategia al tratar de preguntas y temas a los que los alumnos están muy familiarizados y hace que el examen sea una experiencia positiva. Y ahora vamos a ver cómo son los tests. Con TOEFL Young Student Series entendemos que a distintas edades estamos en distintas fases de aprendizaje. Por tanto, como comenté antes, hay versiones para primaria y para secundaria. Con el TOEFL Primary lo dividimos en una versión llamada Step 1 para 8 a 9 años y otra versión llamada Step 2 para 10 y 11, basada en lo que pueden hacer los niños y las niñas en estas distintas edades, porque sabemos que hay un mundo de diferencia entre estas edades. En Step 1 y Step 2 harían la prueba estándar de Reading y Listening, a la que se puede añadir Speaking y Writing. En el caso de Junior, a partir de los 11-12 años tendrían Listening, Reading y Language Form and Meaning. También podemos añadir las pruebas de Speaking y Writing. Bueno, vamos a ver un poco cómo es el examen por encima. Las tareas de Reading and Listening para Primary son tareas donde los alumnos muestran sus habilidades en estas destrezas marcando sus respuestas en su answer sheet. También reciben varios ejemplos guiados al principio para poder realizar la prueba con confianza. Así saben exactamente lo que tienen que hacer. Como comenté anteriormente, con TOEFL no aprobamos ni suspendemos, sino que sacamos nuestro nivel y qué tal cada destreza. Las preguntas y textos van subiendo en complejidad para medir hasta un B1 en el caso de primaria. En el caso de Speaking, que se realiza por ordenador, los alumnos graban sus respuestas a varias situaciones que les pregunta un profe virtual. Y esas respuestas se guardan y son enviadas a CAPMET para la evaluación de un examinador que medirá la habilidad del alumno o alumna. Por último, las tareas de Writing de Primary son tareas sencillitas, como por ejemplo un Matching Activity, rellenando huecos, escribiendo frases, una historia y una redacción corta. El nivel, como con el Speaking, está basado en lo que demuestra el alumno y son tareas a las que están acostumbrados ya. Queremos que el proceso de certificación y diagnóstico sea algo positivo y normalizado, ya que es algo que forma parte de la evaluación continua. Por tanto, para los colegios que están interesados en utilizar el TOEFL Primary como parte de la evaluación continua del inglés, hemos lanzado nuestra siguiente solución educativa, que es el TOEFL Improvement Program para primaria. El TOEFL Improvement Program para primaria es un programa diseñado para medir el progreso de tus alumnos y alumnas y facilitaros herramientas para que puedan alcanzar todo su potencial en inglés en 4 pasos a lo largo del año académico, que serían diagnosticar, planificar, certificar para posteriormente mejorar. El primer paso, utilizamos el TOEFL Primary Reading y Listening como prueba de diagnóstico para conocer las fortalezas y áreas de mejora de cada alumno y cada alumna y su capacidad lingüística. El segundo paso, utilizamos los resultados grupales para ayudaros a planear y establecer objetivos de aprendizaje para los cursos, junto con nuestros recursos gratuitos para TOEFL. El tercer paso, todo tu alumnado puede volver a realizar el examen TOEFL Primary lleno de confianza y recibir un certificado totalmente acreditado de Educational Testing Services, que es el mayor proveedor de test de evaluación y el más reconocido del mundo. Cuarto paso, el paso de mejorar. Con estos certificados acreditados vienen informes personalizados de cada alumno y alumna que destaca lo que ha logrado y en qué áreas puede mejorar, no solamente una nota. Podemos utilizar esta información para establecer un plan de mejora que se adapta a las necesidades del alumnado en general y también individual. De esta manera apoyamos a los centros en el proceso de evaluación continua y la mejora del nivel de inglés. Y ahora vamos a ver por encima cómo son los tests de TOEFL Junior para nuestro alumnado de secundaria. En cuanto al TOEFL Junior, como ya vemos, un formato un poco más maduro, donde también eligen las respuestas correctas en cuanto al Listening, Reading y Language Form and Meaning, midiendo desde un A1 a un B2. Por tanto, los ejercicios van subiendo de nivel. El Speaking también se realiza por ordenador, donde los alumnos graban su voz en respuesta a las tareas y con tiempo de preparación, con tareas que pueden ser leer en voz alta para medir pronunciación y entonación, contar una historia y recontar información que han escuchado de contextos sociales y académicos. El Writing mide el nivel del alumno en 4 tareas cortas y muy familiares, que tendrían que corregir errores, parafrasear,
escribir un email y una redacción. Todas ellas siendo tareas muy útiles para su aprendizaje en inglés del futuro también. Y como con Primary, el nivel del alumno se basa en lo que produce aquí por escrito. Y bueno, ¿cómo vemos los resultados? Esta es mi parte favorita. En cuanto al nivel individual, TOEFL Young Student Series os proporciona score reports para cada alumno con su nivel y lo que puede hacer en cada destreza. Así vemos cómo mejorar ese área de una forma positiva para el alumnado, sus madres y padres y sus profes también. Son comentarios personalizados y muy motivadores, haciendo que el examen sea una experiencia buena y útil. Por último, recibís un informe grupal que indica las estadísticas del grupo que realizó la prueba. Y este informe nos ayuda a ver esa foto del nivel de inglés del alumnado por destreza, según el marco común europeo, y así poder tomar decisiones sobre el aprendizaje del grupo y planes para el futuro en las clases de inglés. Entonces, para resumir, el TOEFL Young Student Series nos proporciona tanto certificación del nivel de inglés del alumno como una herramienta de enseñanza motivadora para elevación continua. Nos da una foto real del nivel de inglés y las distintas destrezas. Al ser exámenes multinivel, tenemos una experiencia positiva porque no está el miedo de suspender y nos proporciona informes detallados individuales y grupales cuando necesitamos tener esa información. Se podría realizar al principio del curso o a mediados o a finales o varias veces en el mismo curso, ya que el TOEFL está completamente al servicio del centro. Para terminar, al adoptar estos exámenes en el colegio os apoyamos con los recursos especiales. Exámenes de práctica, porque aunque no requiera preparación el examen, entiendo que todos queremos familiarizarnos con la prueba de antemano. Un guía de exámenes para los profes junto con un manual y booklets de preparación que podemos utilizar para normalizar el proceso de certificación y darle al alumnado más confianza a la hora de presentarse a las pruebas. Y estos pueden estar adaptados a los materiales de Macmillan que ya estáis utilizando en el colegio. Y ahora, daros las gracias por venir a esta presentación de TOEFL Young Student Series. Espero que os haya gustado este método de diagnóstico de certificación para vuestros colegios y siempre podéis contactar directamente con vuestro delegado o delegada de zona para conocer más a fondo cómo se podría implementar en vuestros centros. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy completa la presentación y eso de, bueno, que has demostrado, bueno, los score reports, la evaluación, esto del feedback cualitativo que tanto tú, pero Matthew ha hecho hincapié en esa necesidad de un feedback cualitativo, eficaz, transparente, Sí. concreto, muy importante, sobre tanto las fortalezas como las áreas de mejora. Y así Sí, podemos todo esto diseñar. debería ser motivadora. Sí. Exacto, exacto, genial. Pues nada, muchas gracias y quiero invitar otra vez a Matthew en pantalla. Muy bien, Matthew, gracias por estar Muchas aquí gracias. hasta el final, el pobre con su, bueno, una tos y seguramente todos. Mira, aquí en Barcelona está haciendo calor también, seguramente en Madrid y en muchos Sí. puntos del país, así que yo creo que es hora de ir cerrando este evento, pero la verdad es que ha sido muy informativo y muy inspirador, Matthew, con todas las ideas prácticas aplicables, ¿no?, al aula, porque eso es lo que busca la gente, soluciones, ¿no?, ideas que tengan posibilidad de funcionar, ¿no?, en el aula, y lo has demostrado muy bien, y Sara, por tu presentación tan completa y clara. Y ahora, muchísimas gracias a todo el mundo, a todos vosotros, ahí hasta el final. Y la verdad es que ha sido un placer. Y ahora vamos a lanzar una encuesta de valoración que para nosotros es muy importante saber vuestra opinión. Lo valoramos mucho y como comenté al principio del evento, esta valoración nos ayuda a mejorar futuros eventos,
responder a vuestras necesidades. Por ejemplo, hay la pregunta sobre si queréis saber más sobre los exámenes de TOEFL Young Student Series. Ahí hay una pregunta y nos pondremos en contacto directamente con vosotros, organizamos una visita y al final de la encuesta hay un enlace que podéis clicar y tener más información sobre los exámenes de TOEFL Young Student Series en nuestra página de web. Así que nada, muchísimas gracias a Matthew, muchísimas gracias a Sara, muchísimas gracias a todo el mundo y os deseo a todas y todos lo mejor para el final de este curso 2021-2022, la recta final, y espero veros próximamente en otro evento. Así que nada, buenas tardes, buenas noches casi, y hasta la próxima.